Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien, listos para sumergirse en una historia que creo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que, estoy seguro, muchos de ustedes han vivido de alguna u otra forma, ese momento en la vida, a veces inesperado, en el que dos caminos se cruzan, de repente, todo parece tomar un giro diferente. Y cuando ese cruce ocurre en un escenario tan particular como una charla escolar, bueno, eso ya suena a película, ¿verdad? Prepárense porque la historia que les traemos hoy es precisamente esa, la de Kerem y Hande, dos personas cuyos destinos se entrelazaron de una manera muy especial, todo gracias a una charla escolar. Así que, si les gustan las historias con un toque de romance, de esas que te sacan una sonrisa y te hacen pensar en las vueltas que da la vida, este vídeo es para ustedes. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo denle clic al botón rojo de abajo. Al suscribirse, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras historias y aventuras. Les prometemos que tenemos mucho más para compartir con ustedes. Así que, ¿están listos para conocer a Kerem y Hande? Pues adelante. Imaginen una escuela secundaria, de esas con pasillos bulliciosos, aulas llenas de vida y ese ambiente particular que solo los años de juventud saben crear. Kerem era un chico, digamos, tranquilo. No es que fuera un ermitaño, para nada, pero prefería observar, escuchar, pensar. Le gustaba la lectura, las conversaciones profundas y, a menudo, se encontraba con la cabeza en las nubes, soñando despierto. No era el más extrovertido de su clase, pero tenía un brillo en los ojos y una inteligencia aguda que muchos pasaban por alto al principio. Le gustaba la estabilidad, las rutinas, y se sentía cómodo en su pequeño mundo. Por otro lado, estaba Hande. Hande era, una ráfaga de viento. Energía pura, risas contagiosas, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era creativa, apasionada, y siempre estaba metida en 1000 proyectos. Le encantaba el arte, la música, y no tenía miedo de expresar lo que sentía. Era una fuerza de la naturaleza, alguien que inspiraba a quienes la rodeaban con su vitalidad. Probablemente, si hubieras preguntado a sus compañeros quién era Hande, te hubieran dicho, Hande. La chica que nunca para, siempre con una idea nueva en la cabeza. Parecían dos polos opuestos, ¿verdad? Uno, el observador sereno, la otra, la chispa vibrante. Y, honestamente, en el día a día de la escuela, rara vez sus caminos se cruzaban de forma significativa. Se veían en los pasillos, se cruzaban en algunas clases, pero no había nada que sugiriera una conexión más profunda. Quizás compartieron alguna mirada fugaz, algún saludo educado, pero eso era todo. Hasta que llegó el día de la gran charla escolar. Sí, esa charla. Ese evento que a veces se organiza para inspirar a los alumnos, para tocar temas importantes, o simplemente para romper la monotonía. Y esa vez, por alguna razón, el tema de la charla era la importancia de la comunicación y cómo las palabras, incluso las más sencillas, pueden tener un impacto enorme en nuestras vidas y en las de los demás. Y, casualmente, o quizás no tanto, a Kerem y Hande les tocó formar parte del comité organizador. Al principio, las reuniones del comité eran, bueno, lo que se espera de un grupo de adolescentes con ideas dispares. Hubo propuestas grandilocuentes, otras un poco más realistas, discusiones animadas sobre la decoración, la música de fondo, y, por supuesto, ¿quién diría qué? Y ahí es donde Kerem y Hande empezaron a interactuar de verdad. Kerem, con su enfoque analítico, solía aportar ideas muy estructuradas, pensando en la logística, en cómo hacer que el mensaje llegara de forma clara. Hande, por su parte, aportaba la chispa creativa, la emoción, la forma de hacer que el público se sintiera conectado. Al principio, sus estilos eran tan diferentes que a veces chocaban un poco.
Kerem veía las ideas de Ande como un poco caóticas. Y Ande a veces sentía que las propuestas de Kerem eran demasiado secas. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. En una de las reuniones, estaban discutiendo cómo hacer la introducción de la charla. Ande quería algo impactante, algo que capturara la atención de inmediato. Pensaba en una anécdota personal, en una metáfora visual. Kerem, por su lado, creía que era mejor empezar con datos, con estadísticas que demostraran la importancia del tema. Estaban en un punto muerto. Fue entonces cuando Kerem, con esa calma que lo caracterizaba, le dijo a Ande: entiendo lo que quieres decir con la emoción, Ande. Pero, ¿y si combinamos ambas cosas? Podríamos empezar con una historia que ilustre la potencia de las palabras, algo que toque el corazón, y luego, con datos, demostrar la magnitud del fenómeno. Así, apelamos tanto a la razón como a la emoción. Ande L. O miró sorprendida. La verdad es que no se lo esperaba. Le gustaba como Kerem, a pesar de ser más reservado, era capaz de articular ideas complejas y encontrar puntos de encuentro. Y, para su sorpresa, la idea de Kerem le pareció brillante. Empezó a visualizarlo, una narrativa potente seguida de argumentos sólidos. Sí, exclamó Ande, con una sonrisa. Exacto. Podríamos contar la historia de, no sé, de alguien que por una mala palabra lo perdió todo, y luego decir cuántos malentendidos se resuelven cada día con una comunicación efectiva. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambió. Ya no eran solo dos estudiantes colaborando en un proyecto, sino que empezaron a verse como un equipo. Kerem admiraba la pasión y la creatividad de Ande, cómo era capaz de ver el potencial en las ideas más sencillas y darles vida. Y Ande empezó a ver más allá de la aparente seriedad de Kerem. Descubrió que detrás de esa calma había una mente aguda, una perspectiva única y una dulzura que solo se revelaba en conversaciones más íntimas. Pasaban horas juntos revisando el discurso, buscando la palabra perfecta, la pausa ideal. Kerem se dio cuenta de que las ideas de Ande no eran caóticas, sino que tenían una lógica interna, una forma de conectar con la gente de una manera visceral. Y Ande descubrió que la estructura que aportaba Kerem no apagaba la emoción, sino que le daba solidez, la hacía más creíble y perdurable. En una de esas tardes de trabajo, mientras buscaban ejemplos de cómo una palabra mal elegida podía generar problemas, Ande le contó a Kerem una anécdota de su infancia, algo que la había marcado mucho. Kerem la escuchó con atención, y en lugar de darle consejos o buscar soluciones rápidas, simplemente la escuchó. Le ofreció su apoyo, le hizo preguntas que la ayudaron a procesar sus propios sentimientos. Fue un momento de conexión genuina, un punto en el que las barreras empezaron a desvanecerse. Y Ande también empezó a notar pequeñas cosas. Cómo Kerem la miraba cuando ella se apasionaba hablando de algo, como una leve sonrisa asomaba en sus labios cuando ella decía algo ingenioso. Se dio cuenta de que, aunque él no fuera el más efusivo, sus gestos, sus miradas, decían mucho. La charla escolar fue un éxito rotundo. El público, compuesto por alumnos y profesores, quedó cautivado. La combinación de la emotividad de Ande y la solidez de Kerem fue perfecta. Habían logrado exactamente lo que se propusieron, conmover y educar. Y mientras subían al escenario para recibir los aplausos, sus miradas se cruzaron. Había algo más que la satisfacción del trabajo bien hecho. Había un reconocimiento mutuo, una conexión que iba más allá de las palabras pronunciadas en esa charla. Después de ese día, las cosas no volvieron a ser como antes. Ya no se veían solo como compañeros de clase o de comité. Empezaron a buscarse, a tener conversaciones fuera del contexto escolar. Descubrieron que tenían mucho más en común de lo que pensaban. Compartían un sentido del humor parecido, una apreciación por las mismas cosas, y una forma de ver el mundo que, aunque diferente, se complementaba a la perfección.
La charla escolar se convirtió en su punto de partida, en ese recordatorio de cómo algo tan cotidiano, algo que podía parecer tan impersonal como un evento organizado, podía ser el catalizador de algo tan hermoso. Fue la chispa que encendió una relación, un recordatorio de que las conexiones más profundas a veces nacen en los lugares más inesperados y de las formas más sencillas. Y así, Kerem y Yande, que antes eran solo dos nombres en la lista de la clase, se convirtieron en una historia. Una historia sobre cómo las diferencias pueden unir, sobre cómo la comunicación, el tema de aquella charla, no solo aplica a las relaciones interpersonales a gran escala, sino también a la forma en que dos almas se encuentran y se reconocen. Fue el inicio de algo nuevo, algo especial, todo gracias a esa charla escolar. Y bueno, ahí lo tienen, la historia de Kerem y Yande, una historia que nos demuestra que a veces, los momentos más significativos de nuestras vidas llegan de forma inesperada, y que las conexiones más valiosas se forjan a través de la comprensión mutua, la colaboración, por supuesto, una buena dosis de comunicación. Como vimos, lo que empezó como un proyecto escolar terminó uniendo dos corazones, demostrando que la fusión de perspectivas, lo analítico y lo emocional, puede crear algo realmente mágico. Espero que les haya gustado tanto como a mí compartirla con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad, su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Nos encanta saber que podemos compartir estas historias con ustedes. Y ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Han vivido alguna experiencia similar? Una conexión inesperada que nació de un evento o situación particular. Por favor, no duden en compartir sus experiencias y anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho sonreír o reflexionar, les agradeceríamos enormemente si pudieran darle un me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que pueda disfrutar de esta historia. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y narraciones. Activen la campanita para recibir notificaciones. De nuevo, gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.